El olor a jazmín de la iglesia era sofocante. Un calor denso pegajoso me envolvía como una segunda piel. Debía ser una boda perfecta, una boda de cuento de hadas. Eso era lo que mi padre, don Ricardo, quería, y yo, bueno, yo solo quería cumplir con mi parte del trato. Sofía, radiante en su vestido blanco, era la imagen misma de la inocencia, una inocencia que me causaba una punzada de culpa, una culpa que se enredaba con el deseo, un deseo de escapar de todo esto. El trato había sido claro: casarme con Sofía, asegurarme el control de las empresas Montenegro, y a cambio, mi padre me dejaría vivir mi vida a mi manera, después de este infierno de protocolo y apariencias. Pero mi padre nunca ha sido un hombre de palabra fácil. Sus ojos, fríos y penetrantes, me seguían con una intensidad que me heló la sangre. Sabía que algo se tramaba, algo oscuro y siniestro, que amenazaba con desentrañar todo lo que había construido hasta ahora. El peso de la tradición familiar, de las empresas Montenegro, se asentaba sobre mis hombros, como una losa de granito. Era un legado que no deseaba, pero que me habían impuesto desde la cuna, y Sofía, con su inocencia, se había convertido en el símbolo de este peso insoportable. Me sentía preso, atrapado en una red de oro. En el fondo, anhelaba la libertad. Un futuro diferente, lejos de este mundo de negocios y secretos. Pero ¿cómo podía alcanzarla cuando el mismo suelo que pisaba estaba construido sobre un pacto que me ataba a este destino? La recepción de la boda era un torbellino de seda, champán y sonrisas forzadas. Yo, embutido en un traje que me sentía demasiado estrecho, me sentía como un pez fuera del agua. Entonces la vi. Allí estaba, entre la multitud, como un fantasma del pasado. Valentina. Su cabello, aún tan oscuro y brillante como lo recordaba, caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos, aquellos ojos verdes que habían robado mi sueño años atrás, me miraron directamente, con una mezcla de reconocimiento y algo más: culpa, desafío. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de las conversaciones, la música suave, todo se desvaneció, dejando solo el latido frenético de mi corazón en mis oídos. Era como si el mundo se hubiera reducido a ella y a mí, a ese espacio cargado de recuerdos, de promesas rotas y rencores ocultos. Ella se acercó, con una sonrisa enigmática en sus labios. No era la sonrisa de la Valentina que yo recordaba, la alegre y despreocupada Valentina de mis años universitarios, sino una sonrisa fría, calculada, que me heló hasta los huesos. Algo había cambiado, y en sus ojos brillaba una luz de peligro. En ese instante comprendí. Mi padre no solo estaba en contra de mi matrimonio con Sofía, estaba utilizando a Valentina para destruirlo todo. Había contratado a mi exnovia, a la mujer que había amado más que a nadie, para que me arrebatara la felicidad, saboteara mi boda, y con ella, mi futuro. El destino, cruel y despiadado, había reunido a dos personas envueltas en una peligrosa danza de amor y odio. Y yo, atrapado en el centro de su juego, me sentía desgarrado entre la lealtad a Sofía y el eco de un pasado que no me dejaba en paz. ¿Qué era lo que Valentina planeaba? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar? El peso de la decisión me aplastaba. Sofía, inocente y radiante, me esperaba en el altar, un futuro dorado extendido ante nosotros. Pero Valentina, con sus ojos verdes llamando a mi pasado, estaba allí, creando una grieta en esa imagen perfecta. La presión familiar era una losa. Mi padre, con sus amenazas veladas y su mirada penetrante, me recordaba constantemente el trato, el precio de mi libertad. Pero Valentina era el eco de una pasión olvidada, un fuego que se había reavivado con su regreso, inesperadamente. Sofía, ciega a la manipulación, veía solo el amor y el futuro que yo le prometía. Su felicidad era una dulce carga que me hacía sentir aún más culpable. La idea de herirla me causaba un dolor punzante, un dolor agudo que contrastaba con el dulce veneno del recuerdo de Valentina. Me sentía desgarrado, partido en dos. El deber y el deseo peleaban en mi interior como bestias salvajes. Por un lado, la promesa a mi padre, la seguridad económica, el futuro de la empresa familiar. Por el otro, el eco de un amor perdido, el recuerdo de un abrazo, de una pasión que pensé enterrada para siempre. Cada instante con Sofía era una tortura.
Cada beso, cada mirada, cada gesto era una traición. La veía como una víctima en esta compleja telaraña. Y esa verdad me carcomía por dentro. Pero la pregunta era, ¿sería capaz de decirle la verdad? ¿Sería capaz de enfrentarme a las consecuencias? La verdad, como una espada afilada, estaba suspendida sobre nuestras cabezas, amenazando con cortar la frágil felicidad de Sofía. Mi corazón se partía en dos, un dilema insoluble, un laberinto sin salida aparente, y en el fondo de mi alma, sabía que el tiempo se estaba acabando. Mi padre intensificó su juego, las llamadas telefónicas nocturnas, las reuniones secretas, los encuentros furtivos en lugares oscuros. Su plan para separarme de Sofía se estaba desarrollando con una precisión escalofriante, un plan orquestado con la frialdad de un cirujano. Valentina, en el centro de esta turbia estrategia, se movía como un gato entre las sombras. La veía a veces, en los eventos sociales, con esa sonrisa enigmática, lanzando miradas furtivas hacia mí, cargadas de un significado que no podía descifrar. El dinero, la promesa de una vida de lujo, era la zanahoria que mi padre le ofrecía, pero yo sabía que Valentina sentía algo más por mí. Un rescoldo del antiguo amor que un día habíamos compartido. Se debatía entre la lealtad a ese pasado y la tentación del futuro que le ofrecían. Las mentiras se convertían en armas, lanzadas con precisión quirúrgica. Sentía el peso de la manipulación, el control que mi padre ejercía sobre Valentina, sobre mí, sobre todos nosotros. Era un juego de ajedrez, y yo era solo una pieza en su tablero, movido a su antojo, sin posibilidad de escapar. El miedo se colaba en mis sueños, en mis pensamientos, en cada latido de mi corazón. Pero algo dentro de mí, una chispa de rebeldía, aún ardía. No me dejaría manipular sin luchar. Esta guerra por el poder, por mi futuro, por mi amor, había comenzado, y yo, aunque solo fuera una pieza, estaba dispuesto a jugar. El encuentro fue casual. En un bar casi vacío, a altas horas de la noche, Valentina, con una copa de vino tinto en la mano, me observaba con una intensidad que me ponía los pelos de punta. El aire estaba cargado, pesado, como antes de una tormenta. Sin rodeos, sin preámbulos, confesó todo. Valentina estaba dividida. El amor por mí, la lealtad a nuestro pasado, combatía con el peso del dinero que le habían ofrecido. El remordimiento se leía en sus ojos, un tormento que ella misma había creado. Su confesión, aunque dolorosa, era también una señal de arrepentimiento. La verdad, una vez expuesta, hizo que el amor se convirtiera en un campo de batalla. Sofía, hasta entonces ciega a la manipulación, ahora se enfrentaba a una dura realidad. La confianza, ese frágil pilar que sostenía nuestra relación, se desmoronaba ante la evidencia irrefutable. Las motivaciones de cada uno, al descubierto, dejaron al desnudo la avaricia, la ambición, el miedo. Mi padre, en su ciega búsqueda del poder, había puesto en riesgo todo: su familia, su fortuna, su honor, y yo, en el centro de todo, solo podía observar el caos. Y entonces, me pregunté, ¿cuánto más puedo soportar? ¿Cuánto más daño se puede causar antes de que todo explote? La pregunta resonaba en el silencio. Una respuesta aún lejos de mis posibilidades. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Cómo se reconstruirá la confianza perdida? La culpa me carcomía. Mirándome en el espejo, vi mi reflejo distorsionado por el remordimiento. Había traicionado a Alejandro, al hombre que alguna vez amé con locura, por dinero, por la promesa vacía de una vida cómoda. Pero el deseo aún latía en mi sangre, un fuego subterráneo que no podía apagar.
El recuerdo de Alejandro, de sus besos, de su sonrisa, era un eco que resonaba en mi memoria, un espectro que me perseguía incluso en mis peores momentos de culpa. El plan de don Ricardo estaba en marcha, y yo era su pieza clave. Pero cada mentira que decía, cada paso que daba para alejar a Alejandro de Sofía, me hacía sentir más sucia, más vacía. El peso de mis acciones era abrumador, una losa que me aplastaba. Me enfrentaba a una encrucijada: seguir con el plan, obtener el dinero y la estabilidad, o detener todo, confesar la verdad y enfrentar las consecuencias. El miedo a la reacción de don Ricardo, a la pérdida de mi nueva vida, luchaba con la necesidad de hacer lo correcto. El deseo de recuperar a Alejandro luchaba contra el terror a las represalias de mi cómplice. Y en ese instante, bajo el peso de mis acciones, bajo el tormento de mi conciencia, supe que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. La verdad, como un latido silencioso, golpeaba con fuerza en mi pecho. Sabía que debía actuar. Pero ¿cómo? ¿Y qué pasaría si me equivocaba? El futuro se extendía ante mí como un abismo oscuro e incierto. La noche antes de la boda, la tensión era palpable. Mi padre, con una sonrisa gélida y calculadora, me explicó los detalles finales de su plan. Era una operación quirúrgica, fría y precisa, diseñada para destruir mi relación con Sofía y asegurar mi matrimonio con su elegida. Valentina estaba presente, su rostro inexpresivo, un lienzo en blanco que ocultaba una tormenta interior. El peso de su decisión, la culpa y el miedo, se leían en la tensión de sus hombros, en el ligero temblor de sus manos. El plan era simple, pero devastador: una serie de mentiras, de falsas acusaciones, de manipulación mediática, un golpe a la reputación de Sofía, que la obligaría a retirarse, dejando el camino libre para el plan de mi padre. Valentina, presa de la confusión, se encargaría de la parte más delicada: difundir los rumores, manipular a los medios de comunicación. Su confusión era evidente, la lucha entre su conciencia y el miedo a las consecuencias era palpable en su rostro. Esa noche, el plan de mi padre se puso en marcha, y yo, impotente espectador, solo podía observar cómo se desarrollaba una trama que amenazaba con destruir no solo mi futuro, sino también la vida de Sofía y la de Valentina. El silencio de la noche era un cómplice más. La maquinaria del engaño estaba en movimiento, y yo, atrapado en el centro, no sabía si Valentina cambiaría de opinión a tiempo o si el destino nos arrastraría a todos a un abismo del que sería imposible escapar. Algo no encajaba. La sonrisa forzada de mi futuro suegro, la mirada nerviosa de Alejandro, la insistencia de Valentina en estar cerca, piezas de un rompecabezas que no encajaban, creando una sensación de malestar que se intensificaba con cada hora que pasaba. Las conversaciones susurradas, las miradas furtivas, las llamadas telefónicas en lugares apartados, todo apuntaba hacia algo oculto, algo que intentaban desesperadamente esconderme. La intuición femenina, esa fuerza silenciosa, me decía que algo estaba terriblemente mal. Entonces, una conversación casual, una frase fuera de lugar, una mirada de culpa en los ojos de Valentina, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La manipulación, la traición, la mentira. Todo se reveló con una claridad escalofriante. La verdad, como una bomba de tiempo, estaba a punto de explotar. El engaño de don Ricardo, la complicidad de Valentina, la inocencia ciega de Alejandro, todo era una elaborada conspiración para controlar la empresa familiar a costa de mi felicidad. Mi mundo se desmoronaba, la ira me inundaba, fría y calculadora. No iba a permitir que me usaran, que me pisotearan. La verdad sería mi arma, y lucharía hasta el final para recuperar mi vida, mi dignidad y mi futuro. Había llegado el momento de la venganza. El silencio que había precedido a la explosión era denso y sofocante. Ahora,
La verdad, gritaría. El plan de mi suegro estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué consecuencias traería la verdad a la luz? ¿Quién sería el próximo en caer? Lo enfrenté en su estudio, rodeado de los símbolos de su poder, maderas oscuras, libros antiguos, una imponente mesa de caoba. Él, sentado en su silla de cuero, me observaba con una mezcla de sorpresa y desafío. Le dije todo, la verdad, sin rodeos, sin tapujos. Su plan, la manipulación, la traición, cada palabra era una puñalada, una acusación que lo desnudaba ante sus propios demonios. Su rostro se fue transformando, pasando de la sorpresa a la ira, al pánico. El enfrentamiento fue brutal. Años de secretos, de resentimientos, de mentiras, salieron a la luz. Fue un torrente de reproches, de acusaciones, de verdades dolorosas que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre, en su desesperación, intentó justificar sus acciones. Pero yo ya no era el niño que él manipulaba. Había crecido, había madurado, había aprendido a ver sus mentiras. El peso de sus acciones caería sobre él, y aunque me dolía enfrentarlo, estaba dispuesto a pagar el precio. El enfrentamiento terminó en un silencio cargado de tensión. Las consecuencias de sus acciones comenzarían a manifestarse, y el futuro de la familia Montenegro, de mis relaciones, de mi vida misma, pendía de un hilo. ¿Qué ocurriría ahora? ¿Cómo superar este profundo quiebre familiar? La verdad destrozó todo. Sofía, herida y decepcionada, se alejó. Valentina, atormentada por la culpa, desapareció. Y yo, en medio del caos, me enfrentaba a una encrucijada: seguir con el plan de mi padre, asegurar el futuro de la empresa, o seguir mi corazón. El deber familiar pesaba como una losa. La empresa Montenegro era mi responsabilidad, el legado de generaciones. Renunciar significaría perderlo todo, traicionar la memoria de mis antepasados. Pero, ¿a qué costo? Valía la pena sacrificar mi felicidad. El amor, por otro lado, era un faro en la tormenta. El amor, por otro lado, era un faro en la tormenta. El Liam, 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 King. Mi futuro, incierto y nebuloso, se extendía ante mí como un camino sin rumbo. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿El poder, la seguridad económica, o la libertad de construir mi propia vida, lejos de la sombra de mi familia? La respuesta era elusiva, intangible. Era una decisión crucial, una encrucijada que definiría el rumbo de mi vida, de mi familia, de mi futuro. El peso de la responsabilidad era abrumador, pero sabía que tenía que elegir. Una elección que marcaría para siempre mi destino. ¿Qué harías tú en mi lugar? El silencio era el único testigo de mi indecisión. Un silencio que resonaba en la soledad de mi habitación. El reloj marcaba el tiempo que se escapaba, y yo, preso de mi propio dilema, sabía que no tenía mucho tiempo para decidir. ¿Cuál sería mi decisión? ¿Y cuáles serían las consecuencias? La verdad, una vez expuesta, dejó un rastro de devastación. Sofía, destrozada por la traición, se alejó para siempre. Valentina, consumida por la culpa, desapareció sin dejar rastro. Y yo me quedé solo, con el peso de las consecuencias sobre mis hombros. Las relaciones se rompieron, irremediablemente. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Las heridas del pasado, las cicatrices del engaño, volvieron con más fuerza, más profundas que nunca.
El dolor era un eco constante, un fantasma que me perseguía. Mi padre, derrotado y humillado, se recluyó en sí mismo. La avaricia y la ambición lo habían consumido, y ahora en medio del caos que él mismo había creado, solo quedaba la soledad y el remordimiento. El precio de su plan había sido demasiado alto. El camino hacia la paz era largo y tortuoso, un sendero sembrado de obstáculos y decepciones. Las cicatrices emocionales eran profundas, pero sabía que debía seguir adelante. Reconstruir mi vida, sanar las heridas, perdonar, era una tarea hercúlea, un desafío inmenso. El peso de la verdad era inmenso, una carga que llevaría conmigo por siempre. Pero al menos, la verdad estaba ahí, a plena luz del día. Y aunque el camino hacia la paz fuera largo y difícil, sabía que tenía que seguir adelante. Solo así podría encontrar la redención. El dolor aún persistía, un eco del pasado que no se desvanecería fácilmente. Pero la verdad, a pesar de su crueldad, me había liberado. Y con esa libertad, con esa verdad, podía empezar a sanar. ¿Crees que seré capaz de encontrar la paz? Tras la tormenta, una calma inusual. El aire, antes denso y cargado de mentiras, ahora parecía más limpio, más ligero. El sol de la mañana entraba por la ventana, pintando de oro el polvo que flotaba en el silencio de mi habitación. Comencé a reconstruir mi vida, pieza a pieza. El trabajo, aunque exigente, era una terapia. Un ancla en medio de la tempestad. Me enfoqué en la empresa familiar, dejando atrás el pasado, intentando no dejarme llevar por el dolor. Valentina reapareció, unos meses después, más frágil, más vulnerable. El remordimiento la había consumido, y solo buscaba la redención. Hablamos durante horas, recordando el pasado, reconociendo errores, buscando el perdón mutuo. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Con mi padre, la reconciliación fue más lenta, más difícil. El orgullo, el resentimiento, las heridas del pasado, eran barreras difíciles de superar. Pero lentamente, con paciencia, con pequeños gestos, con silencios compartidos, comenzamos a reconstruir nuestro vínculo. El perdón y la aceptación fueron pasos cruciales en nuestro proceso de sanación. Reconocer nuestros errores, asumir las consecuencias de nuestras acciones, fue el primer paso para comenzar de nuevo. No fue fácil, pero fue necesario. Fue liberador. La vida seguía, aunque marcada por las cicatrices del pasado, pero con cada día que pasaba, con cada pequeño triunfo, con cada gesto de perdón, sentía que un nuevo comienzo era posible, un futuro donde la verdad, la aceptación y el perdón podían coexistir. Un futuro que construía con mis propias manos. El final llegó, silencioso y sin fanfarrias. No hubo un gran estallido, sino una lenta disolución, un desvanecimiento gradual del caos. La calma que siguió era inquietante, como la quietud que precede a una tormenta. Había encontrado un nuevo camino, un sendero diferente, lejos de la sombra de mi familia y de las empresas Montenegro. Un camino solitario, pero lleno de posibilidades. El futuro era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con mis propias decisiones. Pero el eco del pasado seguía resonando, un susurro constante en mi memoria. Las lecciones aprendidas, el dolor sufrido, el peso de la verdad. Todo eso me había transformado, me había moldeado, me había hecho más fuerte, más consciente de mis propias decisiones. El futuro, aunque incierto, era mío para construirlo. Un futuro en el que la verdad, el perdón y la aceptación serían mis guías. Un futuro en el que las decisiones serían mías, libres de la manipulación y del peso de la tradición familiar. Pero el eco del pasado permanecería, un susurro constante que me recordaría la importancia de la verdad, la fragilidad de las relaciones y el precio del poder. Esas lecciones, grabadas a fuego en mi alma, me acompañarían en este nuevo camino. ¿Y tú, qué lecciones aprendiste de esta historia? Este es el final, por ahora, pero la vida sigue, y el destino de nuestros protagonistas aún está por escribirse. Suscríbete para descubrir qué les depara el futuro. Activa la campanita para no perderte ningún detalle. Hasta la próxima.